Muy buenas noches. En este video vamos a aprender a calcular los paralelos, meridianos y área en un elipsoide. ¿Ok? Este elipsoide puede ser el WGS84, puede ser el PSAT 56 o cualquier otro elipsoide. ¿Ok? Entonces vamos a recordarnos qué son los paralelos, los meridianos. ¿Ok? Entonces, los paralelos son líneas imaginarias, ¿ok? Y hay un paralelo importante que debemos conocer, es el paralelo que se encuentra en el ecuador, en donde podemos decir que es el más grande, o podemos mencionar que llega a su máximo radio, ¿ok? Entonces, a medida que avanza hacia los polos, estos paralelos reducen, ¿ok? Es como que se vuelven más pequeños, ¿ok? ¿Ok? Una vez que yo llego al polo norte, mi paralelo desaparece. En sí, en valores numéricos podemos decir que es cero, ¿ok? Entonces, polo norte, y este es nuestro polo sur, ¿cierto? Entonces, si nosotros avanzamos hacia el polo norte, eh, mi, mi distancia, en este caso si hablamos en distancia, se vuelve cero si llego al polo norte, y si llego al polo sur de la misma manera. El paralelo en el ecuador es el que separa en dos hemisferios, ¿ok? En el hemisferio norte, que, que, que va a ser positivo, y en el hemisferio sur, que va a ser negativo. Eh, y los meridianos, ¿qué es lo que pasa con los meridianos? ¿Ok? En los meridianos también son líneas imaginarias infinitas. En este caso, el que resalta de los meridianos, porque todos los meridianos son iguales, o sea, convergen hacia los polos. ¿Ok? Entonces, hay un meridiano que resalta, que se llama meridiano cero, o algunos lo denominan meridiano de partida, o algunos lo denominan meridiano de Greenwich. ¿Ok? Ese meridiano es el que hace una diferencia entre el este, que va a ser con signo positivo, y oeste, que va a ser con signo negativo, ¿cierto? Y todos los otros meridianos, podemos decir, son los mismos, ¿ok? Entonces, son los mismos, ¿okay? Convergen hacia los polos, ¿ok? Y en este caso, lo más importante que debemos saber es que tiene un meridiano de partida, ¿cierto? Y todos los otros meridianos o sea, son semejantes, son los mismos, ¿ok? Bueno, eh, vamos a hacer un análisis sobre esta imagen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en los paralelos? ¿Ok? Si yo calculo una distancia, en este caso, una distancia en el paralelo, estoy indicando que un grado en el ecuador me equivale 111.319 kilómetros, ¿ok? Y a medida que yo avance, por ejemplo, en aquí, 0 de latitud, aquí va a ser 0 de latitud, ¿cierto? Aquí va a ser 0. Supongamos que hasta aquí va a ser 45. 45. Entonces aquí va a ser 0 grados. En 0 grados, y donde me voy a encontrar en el ecuador de 1 grado, mi distancia lineal va a ser 111.319, ¿ok?
en kilómetros. A medida que yo avance hacia el polo norte, en este caso, hasta los 45, si llego a los 45 y mi distancia angular sigue, va a ser de 1 grado, y mi distancia lineal va a ser 78.846 kilómetros, ¿ok? Y si yo llego hasta los 90, si llego hasta aquí, 90, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve cero, ¿ok? La distancia lineal ya no existe en los paralelos. Utilizando esta fórmula, nada más que esta fórmula reemplazando, hemos podido determinar estas distancias en función a una distancia angular. Por ejemplo, aquí latitud 0, esto me encuentro en el ecuador. La distancia angular de 1 grado equivale a 111.319 kilómetros, ¿ok? Aquí podemos mencionar la distancia en su máxima, podemos decir, ¿ok? En su máxima. Y si yo llego a una latitud de 45, una distancia angular de 1 grado equivale a 78.846 kilómetros, ¿ok? Y si yo llego hasta los 90, me encuentro en el polo norte, mi distancia angular de 1 grado se vuelve cero, ¿ok? Eso es lo que sucede en los paralelos, y no así en los meridianos. Podemos ver aquí de 1 grado, gráficamente es grande, ¿cierto? 1 grado gráficamente en distancia lineal se vuelve más pequeño, y si yo llego a los polos se vuelve cero, ¿ok? Y no sucede con los meridianos de esa manera. Bueno, vamos a irnos a resolver los ejercicios. Ok, el primer ejercicio. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Dice hallar la longitud en el arco paralelo, ¿ok? Yo tengo que hallar en el arco paralelo. Hemos aprendido que eran los paralelos en el paralelo, ¿ok? En el sistema de referencia WGS 84, en los puntos el P28, el PLBA, ¿ok? Que se encuentra a una distancia angular hacia el oeste, ¿ok? Que me dice aquí, me dice, este es el P28, ¿ok? Este es BLPA, ¿ok? BLPA se encuentra a una distancia angular hacia el oeste, ¿ok? De 0 grados, 1 segundo y 15.91 segundo en este caso, ¿ok? Esta distancia sería eso, ¿ok? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es determinar las coordenadas geodésicas, ¿ok? Estas coordenadas del P28 son coordenadas cartesianas espaciales sobre la superficie topográfica, ¿ok? Entonces yo podía convertir a coordenadas geodésicas, ¿cierto? ¿Se recuerdan de eso? Donde por medio de las fórmulas de método cerrado y iterativo, ¿cierto? Eso que hemos llevado en el primer parcial. Entonces, utilizando esas fórmulas, voy a determinar lo que es la latitud y la longitud, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es determinar esta P. Tengo X, tengo Y, y obtengo el valor de P, ¿ok? Es sencillo, ¿cierto? Reemplazar ese valor. Luego voy a determinar el ángulo delta, ¿ok? Tengo Z, claro que tengo del P28, el A es semieje mayor, ¿cierto? Y en el ejercicio me menciona que está en un sistema de referencia WGS 84, y automáticamente voy a utilizar los parámetros del elipsoide, ¿ok? Entonces el P determiné, ya hallamos, el B es semieje menor, parámetros del WGS 84. Entonces determino ese valor. Luego
Luego voy a poder determinar lo que es la longitud, en este caso sería, perdón, la latitud. ¿Qué me pide en esta fórmula? Z. Tengo el valor de Z, ¿cierto? Tengo mi segunda excentricidad. Tengo semieje menor y el ángulo delta, ¿cierto? He podido determinar el ángulo delta, ¿ok? Entonces el P de la misma manera yo ya tengo de valor determinado. Semieje en este caso sería primera excentricidad del elipsoide WG84, que semieje mayor ya tenemos ese parámetro del WG84 y el ángulo delta que hemos determinado, y de esa manera yo determino lo que yo estaba buscando, lo que es la latitud, ¿ok? Y luego determino lo que es la longitud, simplemente reemplazando y y x. Determino la longitud hacia el oeste, ¿ok? Estas coordenadas son reales, ¿ok? Son reales, entonces se encuentran en nuestra región, en donde nuestra latitud siempre va a ser negativo y en donde nuestra longitud también siempre va a ser negativo, ¿cierto? Eso no nos tenemos que olvidar. Okay. Lo que vamos a hacer es calcular esa, esa distancia en el paralelo, ¿okay? Desde el P28 hasta el BLP, entonces sería PLBA, ¿okay? Esa distancia vamos a calcular. ¿Qué me pide la fórmula? Me pide semieje mayor. Tenemos de valor, ¿sí? Tenemos de valor. Aquí está. Coseno del ángulo de la latitud hemos determinado, ¿cierto? Este sería del P28, ¿ok? La latitud del P28. Tenemos ese valor, que es 16 grados 30 21.989 hacia el sur, ¿ok? Y si es hacia el sur, tenemos que introducirlo su valor, que de igual manera que está aquí. Primera excentricidad, si lo tenemos, aquí lo tenemos, son parámetros del WG84, y el ángulo sería en este caso nuestra latitud. Igual tenemos la latitud en el P28 y es esta. Y aquí las longitudes, ¿ok? Las longitudes yo lo podía denominar de la siguiente manera, ¿ok? Podía denominarlo aquí longitud 1. Esto es arbitrariamente, estoy denominando longitud, en este caso estoy denominando como si fuera mi longitud. Mi longitud 1, ¿cierto? Aquí estoy denominando como si fuera mi longitud 1. Y en el PLBA como mi longitud 2. Okay. Yo simplemente estoy denominando. Entonces, como hemos calculado mi longitud en el P28, esta sería mi longitud 1, ¿cierto? Entonces, aquí lo he registrado longitud 1, el mismo valor. Entonces, esta en el P28 sería, este es mi longitud 1. Aquí ya tengo mi longitud 1. Y mi longitud 2 sería en el PLBA, ¿cierto? Este PLBA se encuentra en la Plaza Bolivia, frente a la facultad. Ok, y reemplazamos esos valores, ok. No nos tenemos que olvidar los signos, ¿cierto? Eso hemos mencionado que no debo olvidarme, ok. Esta sería negativo, ¿cierto? Los dos serían negativos. El longitud 2 y longitud 1 serían negativos, ok. Introduciendo a la calculadora todo eso, nos arroja este valor. Y si en algún momento nos arroja con signo negativo,
sabemos que no existe distancias negativas, entonces automáticamente nosotros asumimos que es positivo, ¿ok? Y el signo negativo mucho depende de cómo asignes la longitud 1 y la longitud 2. Mayormente se afecta. En este caso, en este caso sería longitud 2, ¿cierto? Longitud 2 sería con signo, longitud 2 sería con signo negativo, ¿cierto? En el longitud 2 va a ser con signo negativo. Negativo. Ahora, en el longitud 2 va a ser, en longitud 1 va a ser con signo negativo de la misma manera, ¿cierto? Los dos son negativos hacia el oeste. Entonces aquí esta se va, como es negativo, esta automáticamente se va a volver positivo, ¿cierto? Entonces, si el longitud 1 es menor a longitud 2, entonces automáticamente a la hora de hacer la diferencia, esta operación que se va a realizar automáticamente me va a quedar con un signo negativo. ¿Okay? Y es más probable que en el resultado me salga con un signo negativo. Entonces mucho depende de esa longitud. Si yo lo invierto, por ejemplo, si la longitud 1, si lo denomino de esta manera, longitud, en el P28 ya va a ser longitud 2, en PLDA va a ser longitud 1, o sea, lo estoy invirtiendo y los signos van a cambiar y en ese sentido nos va a salir positivo, ¿ok? Simplemente estamos hallando una distancia en el paralelo, ¿ok? Simplemente lo que estamos haciendo es hallar esta distancia desde el P28 hasta el Plaza Bolivia, ¿okay? Que se encuentra frente a nuestra facultad. Exactamente estamos haciendo una operación hallando una distancia sobre un paralelo, ¿ok? Sobre un paralelo. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio. En este caso va a ser sobre un meridiano, ¿ok? ¿Qué nos dice el ejercicio? Hallar la longitud del arco meridiano en el sistema de referencia WG84, ¿ok? Entre los puntos A y B, ¿ok? Tengo mis puntos A y B, mi punto A y mi punto B. El punto B se encuentra en el mismo meridiano A y me da esta distancia angular. Entonces esa distancia angular me dice desde el punto B se encuentra en ese meridiano, ok, esa distancia me está dando en angular, ok, en angular, esa distancia en angular. Entonces, en este caso de la misma manera nos dan las coordenadas espaciales cartesianas sobre la superficie topográfica, ¿cierto? Esa misma. Entonces, para convertirlo en coordenadas geodésicas, en latitud y longitud, yo tengo que aplicar, las fórmulas de método cerrado o inverso. Entonces yo directamente voy a aplicar lo que es el método cerrado, más fácil se me hace, ¿ok? De igual manera reemplazamos X y Y, reemplazamos X, reemplazamos Y y voy a determinar lo que es el P. Z igual tenemos el A, voy a volver a recalcar, son los parámetros del WX34. P ya hemos determinado, V son los parámetros del elipsoide y determino el ángulo delta. Entonces para determinar mi latitud en este caso, tengo que reemplazar lo que es Z, tenemos del punto A, segunda excentricidad igual, B vamos a tener el ángulo delta que hemos determinado ya, el P que de igual manera hemos determinado, la primera excentricidad tenemos ya de valor el A de la misma manera y el ángulo delta que hemos determinado, ¿cierto? Entonces yo he determinado mi latitud. Entonces ya determina mi latitud. ¿Qué me pide la fórmula? Okay.
me pide el semieje mayor. Ok, eso ya tengo de valor. Me pide primera excentricidad. Okay. Y aquí tenemos que considerar, tenemos que tener bien en claro. De la misma manera vamos a nosotros denominarlo automáticamente, ¿okay? En el sentido que queremos avanzar en este caso. Mira, aquí voy a tener mi latitud 1 y mi latitud 2. ¿Ok? Mi latitud 2. De esa manera estoy denominando, ¿ok? Entonces, estas latitudes tienen sus signos negativos, ¿cierto? Esta es negativo, es hacia el sur. Y el 2 de la misma manera es negativo, ¿cierto? Entonces, a la hora de reemplazar en mi calculadora, yo tengo que reemplazar con el signo negativo que me indica, ¿ok? Si en latitud 1 es signo negativo, entonces yo tengo que introducir menos 16, 30 y todo lo demás. Mi latitud 2, menos 16, 31 y todo lo demás, ¿ok? De esa manera tengo que introducir, ¿ok? Lo que yo estoy asignando a la calculadora es que me calcule desde el punto A hasta el punto B. Estoy dándole o sea, le estoy asignando que me calcule de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Okay, ¿qué es lo que pasaría si hacemos de esta manera? Okay, mira, este va a ser mi ecuador 0, ¿cierto? Si el punto A, mi latitud, y el punto B, mi latitud, se encuentran en el hemisferio sur, porque los dos se encuentran en el hemisferio sur, entonces voy a partir hacia el hemisferio sur, ¿cierto? Aquí va a ser mi primera latitud 1 y sigo avanzando, aquí va a ser mi latitud 2, ¿cierto? Cuando yo lo estoy asignando a la calculadora, le estoy indicando que me va a determinar solo este segmento o esta distancia, ¿ok? ¿Y qué pasaría si en algún momento yo no le coloco, digamos, el signo negativo? Si no se me ha ido, digamos, coloqué el signo positivo. Entonces, automáticamente, supongamos que en, en la longitud, en la latitud, perdón, en la latitud 1 coloqué, digamos, positivo en este caso, y se va a ir hacia el hemisferio norte, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la calculadora? La calculadora me va a calcular todo esto, toda esta distancia. Y eso no estamos buscando, esa distancia, ¿cierto? No estamos buscando esa distancia. Simplemente estamos buscando este pequeño segmento de latitud 1, sería latitud 1 negativo hasta la latitud 2 negativo. ¿Okay? Entonces sí o sí tenemos que considerar esos signos negativos. ¿Qué más? Este ángulo tenemos que reemplazar las variables que existen en la calculadora, ¿ok? Para que se integre, ¿cierto? Para que se integre tenemos que introducir y todo eso y nos arroja este valor. En el siguiente ejercicio vamos a introducir ese valor, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Okay, vamos al siguiente ejercicio. Okay, aquí me pide, a ver, primero, inciso A, hallar la longitud en el arco meridiano entre los puntos C, latitud 10 hacia el sur, B, latitud 10 hacia el norte, ok, y vamos a graficar. A ver, vamos a graficar. Esta es nuestro ecuador, okay, nuestro ecuador. Desde el ecuador, el C me dice 10 hacia el sur, entonces me voy hacia el polo sur, 10.
me voy desde el Ecuador hacia el polo sur, 10. Desde el Ecuador B me dice 10 hacia el polo norte, entonces desde aquí hacia el polo norte. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pide calcular? Calcular CAB. Entonces, esta distancia me pide calcular. Esa distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es sencillo, ¿cierto? De igual manera. Calcular la longitud del arco medio entre los puntos C y B. Es lo que estoy haciendo. Y de igual manera voy a asignar. Mira, en el punto B me voy a asignar como mi latitud 1, y en el punto B, en el punto C voy a asignarlo como si fuera mi latitud 2. Ok, eso no, asignamos eso, y aquí mi latitud 1 va a ser 10 hacia el norte en el punto B, y mi latitud 2 va a ser 10 hacia el polo sur en el punto C. Okay, reemplazamos a nuestra fórmula. BA, tenemos los valores de A porque son parámetros del elipsoide GRS80. Su parámetro también primera excentricidad. Okay. Y aquí es lo más importante, como decíamos. 1, latitud 1 sería, en este caso, hacia el norte. Entonces directamente coloco 10 positivo, ¿cierto? Y el latitud 2 sería menos 10, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es, este es mi ecuador, hacia el norte 10, hacia el sur menos 10. Simplemente, y le estoy indicando a la calculadora que me calcule todo esto, esa distancia, toda esta distancia. Ok, entonces es importante manejar los signos, importantísimo manejar los signos. Bueno, eso es todo lo que hemos introducido. Bueno, vamos a introducir nuestro calculador ahora sí. Ahí está nuestra calculadora. Ya, a ver, este es el integral. Parte de arriba es 1, ¿cierto? 1. La parte de abajo es elevado. Entonces vamos a elevarlo a 3, 2, sí. Tenemos 1 menos excentricidad. Excentricidad yo tengo guardado en la variable e. Después el seno al cuadrado, entonces esto tengo que elevarlo al cuadrado, y el seno. Ahí es en donde yo voy a introducir el variable x, alfa, x está aquí. Esa x estoy introduciendo. Lo que quería resaltarles que estoy introduciendo x de la calculadora que acabo de realizar. Esto es x. Ok. Y al cuadrado. Listo. Ya. Tiene que ser 10 negativos. Aquí abajo tiene que ser 10. Enter. Ok. Me sale negativo, ¿cierto? Esto es normal. Ok, vamos a convertirlo en positivo. Vamos a multiplicarlo por el phi. No, en este caso sería por el
¿sí? Dividirlo entre 180 igual por, me falta multiplicar por si mi eje mayor de paréntesis 1 menos la excentricidad que tengo guardado en la E, y listo. Y este es el valor que me sale. Esto me sale en metros, ¿cierto? Es el mismo. De esa manera se calcula lo que es el meridiano, o sea, utilizar esta fórmula. Bueno, luego me pide hallar lo que es hallar la longitud del arco paralelo, en este caso paralelo, entre los puntos C y A, ¿ok? CA hacia el oeste y este, ¿ok? Ya. Este es nuestro meridiano cero, ¿ok? Este meridiano cero. C, en el punto C, 60 hacia el oeste, entonces este es 60 hacia el oeste. B, A, 60 hacia el oeste, entonces este es hacia el oeste, ¿ok? De la misma manera aquí voy a asignar como asigné hace un momento. Aquí lo voy a asignar, digamos, longitud 2 y aquí lo estoy asignando longitud 1. Podría asignarlo al revés, no pasa nada, pero hay que tener cuidado con los signos. Okay. En el punto A, longitud va a ser más, en este caso sería más 60, ¿cierto? 60 va a ser con signo positivo. En el punto C va a ser negativo, ¿cierto? 60 menos 60. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Longitud 1, 60 hacia el oeste es negativo en el punto C. Longitud 2, 60 hacia el este, positivo del punto A. Y la latitud, ¿ok? La latitud del punto C en este caso se encuentra en el punto C, ¿cierto? Mi meridiano se encuentra, o sea, mi paralelo se encuentra en el punto C. No se olviden de este mi ecuador, lo que hice para encontrar este paralelo que se encuentra en el punto A es 10, ¿cierto? Por eso lo estoy aplicando ese 10 y la fórmula me pide eso, menos 10. Estos son parámetros del elipsoide. Ok, aquí tengo A, ¿cierto? Tengo el A, son parámetros del elipsoide. Esta es el menos 10, ¿ok? Menos 10. Aquí tengo mi primera excentricidad y este es menos 10, que sería la latitud. Y aquí simplemente estamos reemplazando la longitud, o sea, aquí estamos dando a ver longitud 1 menos 60, ¿ok? Menos 60. Longitud 2, 60, no, como es positivo, entonces este signo que es menos, en algún momento, o sea, este por producto se vuelve positivo, ¿cierto? Entonces directamente esto sería, ¿cuánto sería? 120, ¿cierto? 120. 120 grados, sí, 120 grados, está bien. Lo que estamos haciendo es calcular esta distancia. En angulares tiene 120, 60 más 60 es 120 en angular, pero en distancia lineal es este valor que nos da. Reemplazando y nos da este valor. ¿Ok? El último, hallar el área. Hallar el área
el que está sombreado. Entonces esta es la fórmula para determinar el área. Ok. De la misma manera nos hemos asignado, ¿se recuerdan? ¿Cierto? Hemos asignado esta distancia y esta distancia igual. Hemos asignado en el principio longitud 2, ¿cierto? Aquí es longitud 2, a lo que me recuerdo. Y aquí sería así más o menos. Y aquí es longitud 1, ¿cierto? Y aquí, hasta aquí, hemos asignado, no me recuerdo que si era, en el punto B es longitud 1 hemos asignado. Y aquí hemos asignado longitud 2. Ok, entonces, todo hemos asignado y aquí tenemos esos valores. Mira, longitud 1 en el punto C es 60 hacia el oeste. Longitud 2, 60 hacia el oeste en el punto A. Y este delta es la diferencia de las longitudes, ¿ok? Si hacemos una diferencia reemplazando aquí nos sale 120, ¿cierto? 60 más 60 es 120 grados. Porque longitud 1 es 60, 60 negativo, se vuelve positivo por producto y se suma automáticamente, ¿cierto? Latitud 1 hacia el norte con signo positivo, latitud en el punto C hacia el sur con signo negativo. Eso tenemos que tener cuidado. Este valor es semieje menor, utilizando los parámetros del W, no, en este caso sería del GRC80. Esta diferencia es 180. La diferencia de longitudes 180, ok, y esto reemplazando latitud, en este caso sería, perdón, longitud, no, estamos bien, latitud sería en el punto B sería positivo y latitud 2 en el punto C sería negativo. Eso tenemos que introducir, ok, y esto hace un momento hemos introducido a nuestra calculadora X, ¿cierto? Ese es X, y reemplazando todos estos valores nos sale este valor en metros cuadrados, porque estamos elevando al cuadrado lo que es el semieje menor, entonces nos sale en metros cuadrados, ok, yo le convertí en kilómetros.